Buenas noches, bienvenidos a Megáfono, un espacio de Artículo 19 y Rompeviento Televisión por Internet. El día de hoy vamos a hablar sobre el Día Internacional del Derecho a Saber. Sin la información no hay justicia, sin la información no habrá cambios en el estado de corrupción. Hoy también celebramos que la Ley General de Transparencia en México ganó el primer lugar a nivel mundial, de acuerdo al Center for Law and Democracy, en el Índice Internacional de Leyes de Acceso a la Información. El día de hoy nos acompañan dos grandes especialistas en Derecho de Acceso a la Información que han hecho investigaciones importantísimas para utilizar el derecho de acceso a la información para la exigencia de otros derechos, para utilizar el derecho a la información para el combate a la corrupción. Muchísimas gracias, Gaby Morales, especialista de Derecho de Acceso a la Información. Gracias por estar aquí. Hola Ana, buenos días. Muchas gracias. Feliz de estar en este espacio. Hola Iván Benumea, investigador de Fundar. Muchas gracias por estar aquí. A ti, Ana. Muchas gracias por la invitación. Pues, a ver, hoy es un día en el que de alguna manera se ha pervertido el conocimiento, ¿no? Los funcionarios públicos han restringido qué es lo que tenemos que saber. Pero es el Día Internacional del Derecho a Saber. Y tenemos derecho a saber todo. Sí. Entonces, cuéntame, Iván, recientemente Fundar acaba de sacar un análisis sobre condonaciones y acceso a la información sobre condonaciones. Sí. ¿De qué va este análisis? ¿De qué se trata? Bueno, uno de los temas pendientes en materia de transparencia y acceso a la información justamente era, hasta hace unos años, saber los nombres y los montos con que se beneficiaban las personas a quienes se les perdonaban impuestos o otro tipo de deudas. Con la Ley General de Transparencia se obligó a las autoridades tributarias a dar esta información y a partir de que desde mayo de 2015 publican esta información, digamos que recabamos lo que ha publicado la autoridad, hicimos una especie de análisis con esa información, además de que pues entramos a estudiar cuáles son las facultades que tienen las autoridades para condonar, cuáles son las deficiencias en el marco normativo, por qué hay casos en donde a una persona se le beneficia 2 veces, cuáles han sido las maneras en que se perdonan impuestos, si eso es justificado o no. Y además destacamos un tema muy importante que lleva mucho tiempo en la agenda de transparencia, que es el incumplimiento sistemático por parte del SAT a las resoluciones del INAI, aun y cuando hoy la propia Constitución establece que las resoluciones del INAI son definitivas, inatacables y vinculatorias para todos los sujetos obligados. Y a pesar de que eso está ahí, pues el SAT se niega a cumplir y lo que argumenta es que no lo puede dar. O sea, hoy por hoy no podemos saber a quién le dice el SAT, tú no tienes que pagar impuestos. Hoy sí, pero a partir de que entró en vigor la Ley General. Sin embargo, si tú le quieres pedir un poco más a esta autoridad y te responde que no te puede dar, si obtienes una resolución favorable por parte del INAI, lo que te responderá el SAT es que no te la va a dar de todos modos y así ha actuado a pesar de los nuevos cambios. Gaby, tú participaste en la construcción de la ley y sí. Al final ahora sale este nuevo índice que dice que la Ley General de Transparencia es la mejor ley del mundo y en este tipo de casos todavía no alcanza. ¿Cuál es tu lectura respecto a cómo en casos tan específicos y con la importancia que tienen las condonaciones? Porque al final, señores y señoras, tenemos que las condonaciones y los impuestos pues son al final los que permiten la mejora de servicios públicos, en teoría, ¿no? Y están habiendo condonaciones tremendas, millonarias, y no podemos acceder a esta información a pesar de la mejor ley del mundo. Sí, yo creo que la ley no alcanza. Nosotros tenemos un Ferrari como la ley de transparencia es la más progresiva, sin duda. Este estudio vino a confirmar el esfuerzo que se hizo en México por más de 30 años, porque esto empezó en 1977 y siguió, son activistas, legisladores, funcionarios públicos, académicos, muchos mexicanos hemos trabajado por esto, tenemos esto, no alcanza. Como lo dices bien, no alcanza. El reto es implementar la ley bien, que el INAI haga uso de todas las funciones y las facultades que le da el marco normativo para llevarlo a la aplicación. Y también los otros retos que tenemos con la ley es que es muy ambiciosa
y tenemos que tener cuidado en que no se afecten privilegios que ya teníamos, privilegios y derechos, obviamente garantías que ya teníamos como las obligaciones de transparencia. En muchos lugares del mundo estas no son así, son organizaciones sociales u otros tipos de actores los que están poniendo la información a disposición del público, nosotros no. Nosotros hemos apostado porque sea el Estado el que cumpla con estas obligaciones. Entonces, es un gran reto el que enfrentamos de aquí en adelante. A ver, Gaby dijo algo, Iván, que creo que es muy importante respecto a la investigación que realizó Fundar. ¿Qué pasa en estos casos en el que el SAT reiteradamente dice que no? ¿El INAI sanciona? Porque también ya tiene la facultad de sancionar. Sí. Entonces, ¿está sancionando? ¿Ustedes están dándole seguimiento a ver si efectivamente les está poniendo el dedo en la llaga al SAT? Mira, la última vez que nosotros provocamos que se nos incumpliera una resolución, porque lo ha hecho durante muchas veces y mucho tiempo el SAT, fue en diciembre de 2015, y ante esta situación presentamos un amparo alegando que el incumplimiento a las resoluciones del INAI es una materia no solamente de acceso a la información, sino del derecho al acceso a la justicia. Porque este derecho implica que si un órgano que tiene la facultad de darte la razón y de protegerte, pues este órgano, las autoridades deben de obedecerlo, ¿no? Y el hecho de que no lo hagan es una vulneración al derecho de acceso a la justicia. Este asunto fue ganado, pero fue obviamente impugnado por el SAT, entonces estamos esperando a que se resuelva. Y la verdad es que no estamos todavía, creo que es por un tema del tiempo, conforme a los transitorios de la ley, que a partir de X momento ya podían hacer uso de estas facultades de sanción, de apremio, porque hasta donde tengo entendido, antes solamente podían, en caso de incumplimiento, podían presentar una denuncia ante la función pública, que es otro tema, porque la función pública, en los 32 casos en donde el INAI ha presentado una denuncia por el incumplimiento a sus resoluciones, la función pública ha dicho que no tiene competencia para sancionar y que no se puede meter a ver si... Entonces es uno de los casos que tenemos identificados pues más problemáticos en este tema. Es un asunto pendiente y que hay que ir explorando, ¿no? Yo creo que el INAI, pues, con las nuevas facultades, sí debería empezar a hacer uso de las medidas de apremio, de sanción. Creo que ahora ya no tiene que esperarse a lo que resuelva la función pública para dictar sanciones o exigir disculpas públicas, una serie de medidas de este tipo. A ver, a mí me queda la duda, ¿no? A ver, porque yo veo hoy en el Día Internacional del Derecho a Saber, mi reflexión ha sido, tenemos mucha más información que antes. Digo, el caso de Fundar es clarísimo. Ellos desde que hace 4 años, 5 años estaban buscando esta información y por fin pudieron integrar esta información y dar cuenta de algunos hallazgos que ahorita nos platicará las luces más importantes. Pero realmente el derecho a la información sirve para acceder a la justicia, Gaby. O sea, ¿realmente el derecho a la información es un elemento para exigir otros derechos? Sí sirve, no es suficiente. Hay que activar como todo un eslabón integral de no solo disposiciones normativas, sino funcionarios públicos capacitados y sí seguir insistiendo en la definición de una cultura de la transparencia para la rendición de cuentas, porque no sirve saber todo lo que está mal y que no pasa nada. Eso hasta resulta a veces mucho más indignante. Entonces, el trabajo que hacen organizaciones como Fundar el Litigio Estratégico para tratar de tener respuestas que derivan en consecuencias. No es posible saber todo lo que generó, por ejemplo, el gobernador Duarte en Veracruz, ¿no? Y que no pase nada. O sea, llevarlo hasta el fondo, la justicia. Otras organizaciones, otras instituciones que no son especializadas en acceso a la información tienen que trabajar con estas para que se cierre la pinza y entonces podamos tener justicia a partir del acceso a la información. O sea, manteniendo los niveles de impunidad, no se puede. Es imposible el derecho a... Y genera mucha más frustración. Claro. ¿No? Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Es el Día Internacional del Derecho a Saber. Sabemos mucho más que antes, pero todavía no pasa nada. Eso es con lo que nos quedamos.
No se vaya, quédese con nosotros. Seguramente ya conoces nuestra aplicación para dispositivos Apple. Ahora, puedes contarle a un amigo que ya tenemos la versión para Android. Coméntanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Consulta nuestro canal de YouTube desde la aplicación. O contáctanos por correo electrónico. Descarga Rompeviento. Disponibles en App Store y Google Play Store. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Megáfono y estamos platicando sobre el Día Internacional del Derecho a Saber con Gaby Morales y Iván Benumea. Estábamos hablando sobre el ejercicio que hizo Fundar sobre las condonaciones fiscales y el acceso a las condonaciones fiscales. Y una de las cosas que planteaba Gaby era el acceso a la información no alcanza manteniendo los niveles de impunidad que tenemos para hacer una exigencia real de justicia. ¿Cuáles fueron los hallazgos principales del análisis que sacó Fundar? Bueno, esta investigación surgió justamente porque no había información sobre a quiénes se les perdonaban impuestos y deudas. Desde el 2010 nosotros buscamos que el secreto fiscal, que es una norma fiscal que impedía a la autoridad tributaria negar cualquier tipo de información, a pesar de que fuera muy relevante, a pesar de que se trataba del uso y el ejercicio de recursos públicos, a pesar de que la sociedad tenía derecho a acceder a ella, el secreto fiscal estaba ahí para impedir cualquier tipo de información al respecto. Después hubo una serie de reformas normativas dentro de la Ley General de Transparencia y con la información que a partir del año pasado se publica, analizamos cuál era la tendencia de estas condonaciones y cancelaciones de créditos. Que no voy a explicar demasiado sobre la diferencia, pero la condonación es un perdón tal cual que se hace para beneficiar económicamente a una población, a un sector económico, o cuando, digamos, sirva para como una facilidad administrativa por parte de las autoridades, en el sentido de, ok, llevo 10 años persiguiéndote que me pagues, para que me pagues, págame el 20% y te perdono el 80% porque es la última forma que yo tengo para lograr acceder a lo que me corresponde, ¿no? Entonces, digamos que esa es su doble funcionalidad. Y por parte de las cancelaciones es cuando el SAT en específico decide dejar de perseguir a un deudor porque, en teoría, ya no tiene bienes, ya no pudo ser localizado o el monto era tan menor que no era significativo continuar persiguiéndolo y va a ser muy costoso. Sobre esos temas ya tenemos los nombres y los montos a quienes se les perdonan y cancelan deudas,
pero falta rendición de cuentas y eso es lo que también manifestamos en nuestro estudio. O sea, ¿Y quiénes son los principales? ¿Nos podemos enterar o no? Pues es que depende. Hay, por ejemplo, en el lado de las cancelaciones, de hecho, sin embargo, hizo una investigación sobre los nombres de estas empresas y, por ejemplo, a una empresa del Baster Gordillo se le dejó de cobrar una deuda, ¿no? Porque es otro tema. Te aparece el nombre de una empresa, pero no sabes quiénes están detrás, no saben quiénes son los políticos, los empresarios, cuáles son las ligas de poder entre esa empresa. Entonces, sin embargo, hizo esa parte y descubrió que al Baster se le canceló una deuda, que a Televisa se le canceló una deuda, a empresarios se les cancelaron una deuda. Y por el lado de las condonaciones, pues también descubrió que a ciertos personajes muy reconocidos en la industria minera se les perdonaron multas, a pesar de que obviamente tienen recursos con que las pudieron haber pagado. Se le perdonaron también a Casas Geo, que eso también conforme fue pues dándose más información, resulta que están en esta fase de concurso mercantil en donde le dan a todos los acreedores pues lo que les corresponde y el SAT les perdona los impuestos que debieron haber pagado. Sin embargo, no sabemos si esos impuestos son de hace 10 años cuando Casas Geo tenía dinero o si el SAT nunca intentó perseguir a Casas Geo y por eso se los terminaron perdonándoles los impuestos. En fin, hace mucha falta de rendición de cuentas en ese sentido. También hay futbolistas, también hay empresas como Televisa y TV Azteca. En fin, es que es una labor también periodística que nosotros no. Sí, no, y también a decir aquí que a nuestra audiencia que realmente los documentos no hablan hasta que alguien les empieza a hurgar, ¿no? Uh-huh. Y realmente aquí lo que estamos viendo es el acceso a la información para determinar posibles hechos de corrupción, ¿no? ¿Qué pasa con el caso del Baster Gordillo? ¿Qué pasa con el caso de TV Azteca Televisa? ¿Por qué esta gente, Gaby, está recibiendo? O sea, yo lo que veo es que el derecho al acceso a la información funciona mucho, o las leyes progresivas como esta que tenemos, funciona mucho en cuanto a la restricción, pero todavía le falta mucho para funcionar para la garantía, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito sobre cómo el derecho a la información en tu experiencia, porque ya son varios años de experiencia. En tu experiencia, ¿cómo el derecho a la información sí funciona para exigir otros derechos? ¿Crees que cambian las dinámicas sociales estar informados? Sí, por supuesto que sí. El derecho a la información ha sido útil para promover luchas sociales muy amplias, por ejemplo, de poblaciones que se han visto afectadas por megaproyectos, es el caso de La Parota en Oaxaca. Y que la minera también fue condonada. Ajá, exacto. Así. Probablemente. Tipo así, pero tener información de la Comisión Federal de Electricidad les permitió saber hasta dónde iban a ser afectadas las comunidades. Permitió al movimiento que estaba tratando de que la presa no se implementara ahí, saber cuántas comunidades, de 8 a 12 solo por saber el alto de la barrera de la presa, por ejemplo. O sea, como dices, es importante que haya personas viendo la información y pues sacándole provecho. Y también hay otros casos como el de Palo Alto en Santa Fe, donde las pequeñas comunidades se defendieron para no perder sus terrenos ante las empresas que querían construir para pues otros fines, digamos, fines empresariales. Son grandes edificios, los pantalones famosos de Santa Fe o todo eso que les estaban quitando. Ellos tuvieron que tener información para poder quedarse y tenían el derecho de hacerlo. Son ejemplos de esto. Pues respecto a esto, vamos a ir a un video precisamente sobre el derecho a la salud y el acceso a la información. ¿Cómo impacta?
hinilak sobentil, hinyuch lak chaan me mehle lak wenyesan lak lumal. Hinilak pusik alio milak kenchan, hinilak lumalik od lak subenciel chan, hinilak cha iwele la kalobilo. Ele pa okche. Bueno tak pensa de che mas komik ahen go kolchal boy. Es que año kalobilo kalaboso e chitanyok trok jako bakta slamiki olhon shaba mutika ele ni se oniglon animal oniglon cha shmiki kayalon bashe mi kube kwen chi malon kom anyok chitanyo anyok trok jako an kermanyo pechel. Cocotito de melón, a una dulce fruta sabe, la miel de tu corazón pruebo sin que se me acabe. Pues ahí está un caso más en el que el derecho de acceso a la información, el estar informados, funge, como dice Gaby, para cambiar los movimientos, para hacer movimientos sociales, para exigir otros derechos sociales, como el derecho a la salud, como la tierra y el territorio, como el derecho a la vivienda, ¿no? Al final estar informados sí importa, la información sí es poder. Y como dicen las mujeres en Chiapas, la información es poder para las mujeres y las hace más libres. Entonces, quisiera justo también, ustedes tienen una investigación muy interesante sobre el pabellón, un hospital, el INER. El INER. Ajá. Cuéntanos un poquito, porque creo que también es parecido a lo que vimos en el video, pero sí, por acá. En este caso también se hizo uso del acceso a la información, sobre todo para documentar cómo había presupuesto destinado a construir un hospital para personas con VIH que iba a costar alrededor de 300 millones de pesos. Y que hubo una serie de trámites, digamos, burocráticos en donde las autoridades dijeron, necesitamos un hospital, necesitamos destinar 300 millones de pesos y esto debe iniciar en X fecha, ¿no? Entonces, los pacientes estaban esperando ese hospital, estaban esperando recibir noticias y con el paso del tiempo, pues se dieron cuenta de que no estaba pasando nada. Lo que hizo este grupo de pacientes al interior del INER, que es la institución pública que atiende a la mayor cantidad de personas con VIH en el país, lo que hicieron fue hacer solicitudes de acceso a la información y además escribirle directamente a los directores y a las autoridades del INER exigiendo rendición de cuentas, exigiéndoles que les explicaran qué había pasado, sobre todo porque las condiciones en donde se atienden las personas con VIH dentro del INER, a pesar de ser el mejor hospital y donde se da la mejor atención, pues eran deficientes, ¿no? Había, más bien, había cuartos compartidos, había regaderas compartidas, baños compartidos, había ventanas abiertas, o sea, no había un sistema de ventilación adecuado para las personas que tienen problemas serios en temas respiratorios, en fin. Entonces, este pabellón 13, el proyecto de 300 millones de pesos, era una verdadera expectativa de vida para los pacientes y haciendo uso del acceso a la información, preguntando a las autoridades directamente, porque también hay un tema, ¿no? O sea, que te firmen un oficio, que lo hagas por escrito y que uses como los mecanismos que ya existen del derecho de acceso a la información, hace que las autoridades se vean más obligadas a contestarte. Y al recibir respuesta y al, digamos, formalmente recibir la negativa o la falta de explicaciones, estos pacientes se contactaron con nosotros y decidimos asesorarlos hace ya bastantes años, hace como 4 o 5 años, para que presentáramos un amparo exigiendo el derecho de acceso a la salud
y reclamando que la omisión de construir un hospital que ya había sido planeado y decidido por las propias autoridades que tenía que construirse, pues violaba el derecho de acceso a la salud. Entonces, en la fase de construcción de la demanda, en la fase de la protección de otros derechos, el acceso a la información juega un papel fundamental. Sin esas respuestas de las autoridades, sin la voluntad por parte de los pacientes de preguntar más cosas y recibir respuestas, no se hubiera podido construir la demanda. Exactamente. Gaby, ¿cuáles son los retos? En 2 minutos ya casi nos vamos. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los ciudadanos y la sociedad mexicana en el derecho de acceso a la información en el Día Internacional del Derecho a Saber? El reto para los ciudadanos es... Bueno, es que no es para los ciudadanos, desde mi punto de vista, es que las autoridades deben de promover la utilidad del derecho, porque a veces no queda claro para las personas cuán importante es la información que pueden tener para cambiar sus vidas cotidianas. Por ejemplo, para tener mejores servicios públicos u otras cosas, pero... necesitamos tener una sociedad más participativa, que sepa más del potencial del acceso a la información, pero no es obligación de ellos, es obligación de las autoridades, en este caso del INAI, de seguir promoviendo el derecho a la información y de todas las autoridades públicas de mostrar qué es la información que tienen y qué se puede hacer con ella, acercarse a las comunidades, es el gran reto. Y como te decía hace un momento, que cuidemos lo que ya teníamos. Es un asunto, el de la Plataforma Nacional de Transparencia, que también fue construida a través de la Ley General de Transparencia y que buscaba ser la mega plataforma, y ahorita no está funcionando muy bien. Sin duda se tiene que resolver eso para que las personas que quieren ingresar solicitudes de información puedan hacerlo, y el reto de siempre es que cualquier persona pueda preguntar y no tenga que ser por internet todo el tiempo. Claro, pues nos quedamos con muchísimas cosas el día de hoy. Primer punto es el acceso a la información. La información se tiene que acercar a los ciudadanos, a las y los ciudadanos, y para eso necesitamos herramientas, y organizaciones y personas como Gaby y Fundar, Iván, muchísimas gracias, hacen que que la información cada vez se vuelva más poderosa. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias, Iván. Nos vamos y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Adiós.